a salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora, les lavó las heridas, y enseguida, dice, se bautizó él con todos los suyos. Y otra vez hacen lo mismo, con todos los suyos. Ellos suponen que había niños, pero no lo dice. A los católicos, los maestros principalmente, les encanta ver cosas donde la Biblia no las habla. Pero la Biblia es tajante. Dice en 1 Corintios 4:6 que no nos está permitido pensar más de lo que está escrito. Ellos dicen, oye, mira, es que todo lo que nosotros decimos no está escrito, pero muchas cosas no se escribieron. Qué bueno. Pero la Biblia dice que no debemos pensar más de lo que está escrito. Eso dice la palabra de Dios. Pero además el bautismo de los niños lo inventaron para darle solución a otra doctrina torcida, la del pecado original. Ellos dicen que todos los bebés nacen con pecado original y ellos dicen que con el bautismo lo borran. Y si no se bautiza el niño, antes decían que se iba al limbo, que era un lugar donde no hay castigo, pero tampoco está Dios. Es un lugar tan cruel, inventado, pero cruel. Hace poco, el Papa Juan Pablo reconoció que el limbo no existe. ¿Pero qué no dijimos que eran infalibles? El Papa reconoció que eso era un error, que era un invento, que solo hay dos lugares, y hasta para los niños, cielo o infierno. ¿A dónde irá un niño al morir? Jesucristo dijo, de ellos es el reino de los cielos. Pero la iglesia dice, aunque el niño no peca, tiene el pecado de Adán. La semana pasada vimos que no, pero eso es lo que dice la iglesia. Tiene el pecado de Adán. Si se bautiza, se borra el pecado. Y si no se bautiza, se supone que hay dos sopas. O se va al infierno o se va al cielo. Pero si tiene pecado, no puede entrar al cielo. Si no se bautiza, debería ir al infierno por un pecado que no cometió. Eso dice la iglesia católica. Pero hoy dicen que aunque no se haya bautizado, de todos modos va al cielo. Entonces, el bautismo no sirve para nada. Si el niño que no se bautizó de todos modos va al cielo, es porque el bautismo de niños no sirve para nada. Y esa es la verdad, no sirve para nada. El bautismo, como lo enseña la Biblia, exige tomar una decisión. La Biblia dice, el que crea y sea bautizado, ese se salvará. Pero hoy vamos a ver más cosas. Hoy vamos a ahondar un poquito en este tema. El bautismo, sí, como lo enseña la Biblia. La Biblia. Vamos a empezar definiendo, como siempre hemos enseñado, cuando estudiamos algo en particular, pues en este caso el bautismo, siempre tenemos que empezar por la definición. Hay que buscar diccionarios, hay que buscar concordancia. Cuando estudias cualquier tema, hay que buscar herramientas. La definición de la palabra bautismo, bautizo o bautizar, viene de la palabra griega baptismo, que significa completamente mojado. Esta palabra griega, que para los que usan la Strong, es la 907 del griego. Esta palabra baptismo, a su vez, viene de la palabra griega bapto, que es la 911 de la Strong, que significa inundar, sumergir o cubrir completamente con un fluido. Entonces, bautizar simplemente es sumergir, no necesariamente en agua. Se puede sumergir en cualquier líquido, se puede sumergir en aceite, se puede sumergir en lo que sea. Por ejemplo, la Biblia habla de otro bautismo, que es en Espíritu Santo. Un día seremos sumergidos en el Espíritu Santo, es decir, bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, la palabra bautismo solo significa sumergir. En este caso estamos hablando del bautismo en agua, esa práctica cristiana que conocemos como bautismo.
Vamos a hablar de este mandamiento o sacramento. La mayoría ya conocemos de qué estamos hablando. Vamos a tratar de ver todas sus caras. Por ejemplo, sus requisitos. Por ejemplo, el método. Vamos a empezar por el método. Desde aquí, ya teniendo el puro significado, tenemos para saber cuál es el método correcto para bautizar. Porque algunos lo hacen por aspersión, otros nomás salpican un poco de agua. Pero ¿cuál es el método correcto? Si la palabra significa sumergir, pues ¿cuál va a ser el método correcto? Por pura lógica es por sumersión. Es decir, la persona tiene que ser sumergida totalmente en agua. Si solo te mojan la cabeza, no fuiste bautizado. Si bautizado significa sumergir. Si solo te mojan la cabeza, no fuiste sumergido. Si solo te salpican, si solo te rocían, no fuiste sumergido. Es decir, no fuiste bautizado. Cualquier otra forma que no sea sumergirte totalmente no es correcta. No es correcta. Con el puro significado tienes para entender esto. Tenemos que ser sumergidos. Sumergidos. Si no fuera por sumersión, hubieran usado otra palabra, pero bautizar es sumergir. Cuando preguntamos cómo se bautiza uno, estamos diciendo cómo se sumerge uno. Pues sumergiéndose, ¿no? Hasta es un pleonasmo. ¿Cómo se sumerge uno? Pues sumergiéndose. Te digo, ya tenemos varias semanas viendo las doctrinas de la Iglesia Católica y no puede ser que todas sean tan contrarias, hasta parece que esa fuera su intención, contradecir. Tan fácil, ¿por qué contradecir en todo? Ok, la Biblia dice bautizar, ¿por qué no los bautizas? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué no los sumerges? La Biblia no habla de bautizar en niños, pero ellos bautizan niños, ¿por qué? ¿Por qué contradecir la palabra de Dios en todo, absolutamente todo? Pero bueno, vamos a seguir con el tema. En realidad, el tema de hoy es también para los evangélicos, ir aprendiendo del bautismo. El único método correcto para bautizar es sumergirte totalmente en agua. Lo segundo, vamos a ver, ¿debemos bautizarnos? ¿Es un mandamiento bautizarnos? Yo creo que todos diríamos que sí, ¿no? En automático, pero hay que ver la Biblia. No sé si has estudiado bien alguna vez el tema. Si revisas bien tu Biblia, la palabra bautismo aparece solo en el Nuevo Testamento y aparece por primera vez en el Evangelio de Mateo. Es decir, no es algo del Antiguo Testamento. No es algo que se le ordenó a los judíos, es algo para nosotros los cristianos, es para el nuevo pueblo de Dios. Apareció por primera vez en Mateo 3:5. Mateo 3:5 dice, y salía a él, está hablando a Juan el Bautista, Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahí aparece por primera vez. Venían a Juan el Bautista y eran bautizados por él en el Jordán. Más adelantito en Mateo 3:11 dice, yo a la verdad, dice Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y luego dice en Mateo 3:13, Jesús vino de Galilea a Juan para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y le bautizó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esta es la primera vez que aparece esta palabra, este acto. Y vaya forma, con nuestro Señor Jesús siendo bautizado. Ya nada más de ahí, imagínate si será un tema importante o no.
Pero entonces vemos que todo el Antiguo Testamento no aparece la palabra, ni la práctica. Termina Malaquías, hay un periodo de 400 años de silencio, comienza el Nuevo Testamento y prácticamente comienza con Juan bautizando. Eso es lo primero que se ve. A Juan el Bautista bautizando. ¿De dónde lo sacó? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién lo mandó? Si no había nada parecido en el Antiguo, ¿cómo entramos al Nuevo y lo vemos bautizando? ¿Quién lo mandó? El mismo Juan dice a quién se le ocurrió. Dice en Juan 1:32, Juan 1:32 y 33, dice, también dio Juan testimonio. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, dice Juan el Bautista. ¿Te fijas? Dios es el que lo envió a bautizar con agua. Dios es el que le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dios hablaba con Juan directamente y en uno de esos encuentros le reveló y le ordenó, le da el mandamiento del bautismo. Dice en Lucas 3:1, en el año 15 del imperio de Tiberio, César, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Dios hablaba a Juan y en una de esas le ordena, le da el mandamiento del bautismo. Por eso, del Antiguo Testamento a comenzar el Nuevo, comenzamos y lo vemos bautizar a Juan el Bautista. Entonces quiere decir que el bautismo en agua nace en la mente y en el corazón de Dios. Otra vez, ya con esto, imagínate otra vez si será importante o no. Ya con eso tenemos para responder la pregunta que hicimos. ¿Debemos bautizarnos? Pues imagínate si nació en la mente de Dios y si vemos a nuestro Señor Jesús bautizándose, yo creo que debemos bautizarnos. Por si fuera poco, antes de ascender al cielo, después que resucitó nuestro Señor, nos lo deja como un mandamiento, como un requisito. Dice en Marcos 16:15, habla a sus discípulos y les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo. Entonces, yo creo que con estas tres cosas es claro que todo cristiano, todo aquel que cree en Jesús, debe bautizarse. Yo creo que la mayoría ya lo ha hecho, pero muchos no saben ni por qué o para qué. Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Y el que no se ha bautizado y que ha creído en Cristo, sepa que tenemos mandamiento, que tenemos que bautizarnos. ¿En qué momento debemos bautizarnos? Vamos a ver en la Biblia. La Biblia solo muestra un momento. La Biblia muestra que inmediatamente al creer, no solo es que podemos, sino que debemos ser bautizados. ¿Al creer en qué? Ya hemos hablado bastante de esto. Al creer en el Evangelio. Es decir, al escuchar el Evangelio, al leer la Biblia y descubrir el Evangelio. Al creer el Evangelio, que nos va a hacer sabernos pecadores, que nos va a hacer sentirnos sucios, que nos hace saber que necesitamos limpieza, que necesitamos perdón de pecados. Al pedir perdón a Dios, al arrepentirnos de verdad, al quebrantarnos, en ese mismo momento deberíamos ser bautizados. Hoy algunas iglesias hacen cursos que las personas deben estudiar antes si quieren ser bautizadas. Bueno, la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de ninguna preparación previa para recibir el bautismo. La Biblia habla de que el que cree ya debe de ser bautizado. Algunas iglesias te ponen otros requisitos. Antigüedad en la iglesia, antigüedad en el cristianismo y muchas otras cosas. Pero la Biblia no habla de ningún requisito más que el creer, haber creído el Evangelio. El único requisito para ser bautizado es haber creído el Evangelio y que haya agua, desde luego.
Mira estos pasajes, si puedes, búscalos en tu Biblia, si puedes, toma nota, si quieres tenerlos y no tienes manera de anotar, acuérdate que los discos se están grabando por si quieres solicitarlos. Hechos 2:41. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, de inmediato. Hechos 8:12. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron, y luego dice enseguida, se bautizaban hombres y mujeres. Allí enseguidita en Hechos 8:13 dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. ¿Te das cuenta? No tiene que pasar ningún periodo. Creer y bautizarse. Si miras la conversión de Pablo, después de su encuentro con Jesús, dice en Hechos 9:18, y levantándose fue bautizado en el mismo momento de creer. Cornelio y su familia, dice algo parecido en Hechos 10:48. Hechos 10:48. Ellos recibieron el Espíritu Santo e inmediatamente mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Inmediatamente, dice. Y hay muchísimos ejemplos más. Lidia de Tiatira, dice en Hechos 16:14, que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada, es decir, al creer, fue bautizada. Lo mismo leímos ahorita en Hechos 16:31. El carcelero de Filipo, cuando dijo, ¿qué haré para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y luego dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos 18:8. Hechos 18:8 dice, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. De hecho, como vimos, así es el mandato de Jesús. En Marcos 16, id por todo el mundo, predicad el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ese es el único requisito para ser bautizado. Creer el evangelio, creer en Jesucristo. Antes de seguir, te voy a pasar los números de teléfono por si quieres marcarnos. Es el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Y mi número de celular es el 818 252 8607. ¿Tienes algún número de teléfono? Pero si te fijas, si nos sigues ahí en la palabra, no tiene que pasar tiempo, no tiene que hacer antigüedad, no se tiene que aprender ningún curso, no se tiene que tomar ningún discipulado. Todo aquel que cree bien puede y debe bautizarse. En Hechos 8:35, del 35 al 38, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Está hablando del eunuco, ¿te acuerdas de este pasaje? Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mira algo importante. ¿Por qué pidió ser bautizado el eunuco? Porque seguramente Felipe está diciendo, le anunció el evangelio. Seguramente Felipe, al compartirle el evangelio, le habló del bautismo también. El tema de hoy es importante para nosotros. Estamos hablando de bautismo, de recibir el bautismo, pero también es importante para todo aquel
que gracias a Dios y gloria a Dios se dedica a compartir el evangelio a alguien, a discipular a alguien. Es importante hablar del bautismo, de la necesidad que tenemos de ser bautizados. Mira lo que le contestó Felipe. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Recién le compartió el evangelio, lo creyó y ahí mismo lo bautizó Felipe. Así de fácil, así de rápido es el bautismo que manda Dios. No se necesita que haya mucha gente, no se necesita que esté toda la iglesia, no se necesita todo eso que nosotros hemos inventado, no se necesita que haya fiesta, no se necesita que hagamos mole, no se necesita que nos den una constancia de bautismo. Imagínate que te pares ante Dios y te diga: ¿dónde están tus papeles? No, Dios no va a pedir eso. Dios no va a pedir ni constancia de bautismo, ni lista de asistencia a la iglesia. Todas esas cosas las hemos inventado nosotros. No se necesita ropa blanca. Lo que dice la Biblia: si crees, bien puedes. No se necesitan padrinos. Una pregunta para la Iglesia Católica: ¿de dónde sacaron los padrinos? El requisito es creer y arrepentirse. Este requisito, el creer te lleva al arrepentimiento. Hace imposible que un niño, hace imposible que un bebé pueda ser bautizado. Un bebé no puede arrepentirse, ni tiene de qué arrepentirse siquiera. Ni su papá ni su padrino pueden arrepentirse por él. Nadie puede arrepentirse por otro, imagínate. Pero además los bebés no tienen de qué arrepentirse. Bueno, ¿es pecado bautizar niños? Tal vez no. Es más, no lo es. Pero no sirve de nada. ¿De qué sirve echarle agüita en la cabeza a un niño? De nada. De nada. Pero como toda doctrina incorrecta, no son inofensivas. Es decir, esto no es inofensivo. Todas tienen su truco para apartarte de Dios. Aquí vemos cómo se salva el que crea y se bautice. Pero todo el católico dice: yo ya me bauticé, entonces ya creí, ¿no? A lo mejor creíste, pero algo incorrecto, y no serás salvo. Necesitas creer el evangelio, arrepentirte y bautizarte. Ese es el orden: creer, arrepentirte y bautizarte. ¿Te das cuenta? Pero haber sido bautizado desde niño, yo creo que a la mayoría le crea en su mente que este requisito ya lo cumplió. Y no es así. No es así. Esa agüita que te echaron de niño en la cabeza no sirvió de nada. No sirvió de nada. Es necesario que hoy creas el evangelio y después te bautices. El bautismo, el deseo de bautizarse, nace de un corazón arrepentido, convertido, de un corazón obediente a Dios, de un corazón que sabe que tiene necesidad de perdón, de un corazón que sabe que tiene necesidad de ser limpio de pecados. Nos hace buscar el agua de vida, a Jesucristo, nos hace buscar el Espíritu Santo. Y el agua simboliza eso. El agua simboliza lo que pasa en nuestro espíritu. Otra pregunta que hay en este tema: ¿en qué nombre debemos bautizarnos? Esta pregunta, más que para católicas, es para evangélicos. ¿Cuál es la forma correcta? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ahorita ya leímos muchos pasajes en el libro de Hechos. Ya vimos lo que dicen, por ejemplo, Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Hechos 10:48. Dice que Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. En Hechos 8:16 dice: todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Hechos 19:5. Todos los pasajes del libro de Hechos. Dice Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero, hay un pero. En Mateo 28:19, antes de comenzar el libro de Hechos, mandó el Señor, el mandamiento, lo leímos ahorita, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dio un mandamiento. Les dice en qué nombre hacerlo. Les dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los discípulos salen. ¿Y tú crees que desobedecen a Cristo? Es imposible que ellos desobedecieran una orden expresa. ¿Sabes qué enseña esto? Algo tan maravilloso. ¿Te acuerdas cuando enseñamos? No sé si estuviste con nosotros, de que la Biblia es verdad toda. Cuando hay dos pasajes que parecen contradecirse, en realidad se están complementando y tienen. Lo que hay que buscar es cómo concilian. ¿Cómo concilian? El mayor error y lo que quiere el diablo es que deseches uno. Es decir, yo voy a creer Mateo 28:19 y para mí todos los de Hechos son mentiras. Yo voy a bautizar en esto. Y tan malo es lo otro. No, yo voy a bautizar como veo en Hechos, porque todos bautizaban así, pero el otro es mentira. Se equivocó o algo. No. Es increíble que haya pleito por esto. Es increíble que haya hasta separaciones. Es increíble que haya denominaciones diferentes por esto. Es increíble que unos digan que bautizar en el nombre de Jesús no es correcto si está por toda la Biblia. Es increíble que otros digan que bautizarlo en el nombre de la Trinidad es incorrecto cuando eso es lo que ordenó el Señor. ¿Cómo entender el pasaje? Es una de las enseñanzas más gloriosas de la palabra de Dios. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Que Jesús es Dios. Jesús dijo en muchas partes, por ejemplo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. A Felipe le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús es el Padre. También dijo Jesús en varios lados, por ejemplo, en Juan 14:17. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Buenas tardes, volviendo a la palabra. Está hablando Jesús de él mismo. Y más claro lo dice en el 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús es el Espíritu, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo. Es la enseñanza que más le costó a Jesús. El Hijo tiene nombre, se llama Jesús. El Padre tiene nombre, se llama Jesús. Y el Espíritu Santo también tiene nombre y se llama Jesús. Por eso cuando Él mismo les dice, bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, ellos obedecen y los bautizan en el nombre sobre todo nombre, Jesús. Jesús. Los discípulos así lo entendieron. Jesús es Dios, Jesús es el Espíritu, Jesús es el Hijo, el nombre de Dios es Jesús. Si leyeras, esto lo enseña con toda claridad, un pasaje grande, si leyeras desde Juan 13 hasta Juan 17, entenderías esto. Léelo en tu casa, pídele dirección al Espíritu Santo. De esto se trata la enseñanza de Jesús en el aposento. Pero Él lo dice con toda claridad en Juan 17, cuando acaba de hablar todo lo que dice Juan 13, 14, 15 y 16. En Juan 17, Él dice lo que acaba de enseñar. Dice Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, es decir, solamente a los 11, porque ahí ya había echado fuera a Judas.
Pero dice, les he manifestado tu nombre. ¿A poco no sabían que se llamaba Jehová? Lo que pasa que hoy no está cambiando el nombre, lo está completando. ¿Tú sabías que la palabra Jesús, es decir, en el original es Yahshua, que significa Jehová salva? Jehová salva, eso es lo que significa Jesús. Este es el nombre de Dios. En el 17, 25 y 26, ahí mismo de Juan, lo repite. Está orando al Padre. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Estos han conocido que tú me enviaste. Y luego dice en el 17, 26, y les he dado a conocer tu nombre. Yo te repito la pregunta. Ellos no sabían que todo el Antiguo Testamento, no lo conocían. No sabían que se llama Jehová. ¿Y por qué Jesús dice, les he dado a conocer tu nombre? Les he revelado, les he completado. El nombre de Dios es Jesús, que significa Jehová salva. Jehová salva. Por eso es tan malo, tan diabólico creer doctrinas de un solo versículo. Hoy toda la iglesia cristiana evangélica, su forma de orar es pedirle algo a Dios y decirle, y te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan 14, 13 así dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el 14, 14. Pero no está enseñando eso. Lo que está enseñando, otra vez te repito, desde Juan 13 hasta Juan 17, lo que está enseñando es que el nombre de Dios es Jesús. Es Jesús. Si algo pidieres en mi nombre, está diciendo, cuando quieras hablarle a Dios, ponte de rodillas, cierra tus ojos y háblale por su nombre. Se llama Jesús. Jesús. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 14, 6, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y eso es lo que entendieron los discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos entendieron y sabían que el Padre es Jesús, que el Hijo es Jesús y que el Espíritu Santo es Jesús, y por eso bautizaban en el nombre de Jesús. Nosotros podemos bautizarlo en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo importante es lo que tienes en tu cabeza. ¿Qué es lo que crees? Puedes hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que es uno solo y que su nombre es Jesús. Es Jesús. No creas que hay que bautizarse. Hay iglesias que hasta dicen, no, si te bautizaron en el puro nombre de Jesús es incorrecto. Tienen que bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay otras que dicen, no, si te bautizaron en el nombre de la Trinidad es incorrecto. Ahora tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. Y ninguno de los dos entiende que es el mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Jesús. Es Jesús. Entonces, ambas formas son válidas, pero siempre y cuando creas esto, que los tres son el mismo y que tienen nombre y se llama Jesús. Vamos a ver por último, ¿cuál es el propósito del bautismo en agua? Ojalá te haya quedado claro esta preguntita de cuál es la forma correcta y de que Dios tiene nombre y se llama Jesús. Si no, también tenemos enseñanza sobre esto. Si quieres solicitarla, la tenemos en discos también. Mándanos ahí un mensajito al WhatsApp o un mensajito de texto y ponnos tus datos y te la hacemos llegar. La última pregunta es, ¿cuál es el propósito del bautismo en agua? La última pregunta de hoy. En realidad hay otras cosas que responder. Por ejemplo, ¿quién debe bautizarnos? En realidad es solamente un cristiano, pero no es necesario que tenga diplomas, ni autorización para bautizar, ni que sea, que sea apóstol, que sea cosas que hoy ni existen, pero tampoco es necesario que sea un pastor. Un cristiano bien puede bautizar a otro cristiano. Pero vamos a ver cuál es el propósito del bautismo en agua, porque esto es muy importante también, entender que el bautismo en sí no salva. Lo que hemos visto que salva es el requisito. ¿Cuál es el requisito? Creer
creer. Cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Y luego dice, y enseguida se bautizaron. Es decir, el bautismo nace de alguien que ya creyó y que ya fue salvado. El bautismo es consecuencia de ahí. Te das cuenta, enseguida sale de ahí. Por ejemplo, Marcos 16 vimos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y parece, mira, ahí está el requisito. Pero no, mira lo que dice enseguida. Y el que no creyere será condenado. Si te fijas, ya no menciona el bautismo, porque no es requisito para ser salvo. Es consecuencia del haber sido salvado. Dice, el que no creyere, ese será condenado, haya sido bautizado o no. El bautismo no tiene propiedades salvíficas, somos salvos por fe. El bautismo no es mágico, el agua no es mágica, el mojarse no es mágico. El bautismo es consecuencia de alguien que ha creído. El bautismo va después del creer y del arrepentirnos. El bautismo en agua es una señal externa de lo que está pasando dentro de la persona. Ese es el objetivo del bautismo. Claro, hay que pedir perdón a Dios y hay que arrepentirse y cambiar de vida. Ese es el orden por toda la Biblia. Si te fijas en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Pero es necesario haberse arrepentido. Es necesario el arrepentimiento. Es necesario haber creído el evangelio. Es necesario pedir perdón. Es necesario hacer un compromiso de no hacerlo más. Cuando te bautizas, no es cosa menor. Cuando te bautizas, tú estás haciendo un compromiso con Dios de caminar en santidad, de esforzarte. Tú le estás diciendo que quieres ser hijo de Dios. Tú le estás diciendo que sí quieres ser cristiano. Te digo, el problema de los cristianos hoy es que ha pasado tanto tiempo. Hoy a veces nos convertimos primero y pasan años para ser bautizados. Por eso hemos perdido el sentido del bautismo en agua, por todo el tiempo que hoy media entre estas dos cosas. Pero cuando alguien se bautiza, hoy, aunque pase tanto tiempo, vuelve. El sentido del bautismo es eso, arrepentirte, pedir perdón, hacer un compromiso con Dios. El bautismo, cuando alguien decide bautizarse, cuando un cristiano decide bautizarse, está haciendo un compromiso con Dios. Oye, ¿cómo sé si Dios me ha aceptado como hijo? ¿Cómo sé si Dios sí me ha tomado la palabra? Ahí hay otro bautismo. No lo vamos a alcanzar a ver ahorita, pero el bautismo del Espíritu Santo, ese es el importante, ese es el que viene de Dios. El bautismo en agua lo tomamos cuando nosotros queremos o cuando un hombre nos lo quiere dar. El bautismo en el Espíritu, ese viene de Dios, ese no depende del hombre, ese lo da Él a quien quiere y cuando quiere, ese no viene. Por eso decimos lo imposible que es. Cuando alguien te dice, ¿quieres recibir a Jesús? No se puede. No se puede, discúlpame. En la Biblia no se ve a nadie que diga eso porque no se puede. Porque Él da su espíritu a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3. Fíjate otra vez cómo van juntos. Dice, de cierto te digo, el que no nace de agua y del espíritu no va a entrar en el reino de Dios. Lo que vimos ahorita en Marcos, el que crea y sea bautizado. Pero luego se detiene en el importante, igual como vimos ahorita en Marcos 16. El del agua puede ser cuando tú quieras. Pero mira lo que dice en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y mira lo que dice en el 3:8. El viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido
del Espíritu. Ese lo da Dios cuando quiere, como quiere. Como quiere, no es requisito hablar en lenguas. Como Él quiere. Como Él quiere. Cuando Él quiere y a quien Él quiere. Pero te digo, yo hemos hecho las cosas al revés. Pero si tú has creído de verdad, si tú eres cristiano, debes de buscar ser bautizado. No importa el tiempo. Si has creído, tienes que ser bautizado. El que tiene el Espíritu busca obedecer. Hoy te digo, hemos hecho las cosas al revés, porque no hemos buscado el agua de inmediato. Muchos, hoy el cristianismo verdadero, está lleno de creyentes que cuando creen han sido bautizados por el Espíritu y tienen el Espíritu de Dios, pero no tienen el agua. Consigue el agua lo más pronto que puedas, para que así estés cumpliendo con Dios. Pero también dentro del cristianismo hay otros, los cristianos no verdaderos, y de estos también hay muchísimos en la iglesia. Gente que ha venido a la iglesia, gente que la han invitado a la iglesia, gente que está unida a los números de una iglesia, gente que ha repetido una oración y gente que se ha bautizado. Gente que, hay cristianos que le dicen, oiga, usted es cristiano, ya me bauticé. Eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es haber sido bautizado por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. El Espíritu es la marca de que somos hijos de Dios. De Dios. El bautismo en agua es bautismo de hombres, pero no quiere decir que no es importante. Claro que es importante. Pero el bautismo más importante, el que nos hace hijos, el que nos hace salvos, es el del Espíritu. Mira cómo Jesús dice el orden también. En Mateo 3:15 al 17. Dice que Jesús, cuando le dijo a Juan, así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan lo bautizó, y dice en el 3:16, Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, ya bautizado. ¿Okay? Después los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando viene sobre ti el Espíritu, dice en el 3:17, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto no es exclusivo de Cristo. Esto es lo que Dios dice de todo aquel al que le pone su Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios llega a ti y te llena, te bautiza, te sella, cuando eres sumergido en el Espíritu de nuestro Señor, es Dios poniéndote la marca, una marca. Es lo que significa sellar. Sellar es marcar. La marca que dice, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Eso ha dicho el Señor de todo aquel sobre el cual ha puesto su Espíritu. Este es el que hay que buscar. ¿Cómo se busca? Dice allá por Lucas 3:13, perdón. En Lucas 13, en Lucas 11 también dice que Él dará lo que le pidamos. Lo que le pidamos. Pero hoy hay tanta gente, por eso toda doctrina errónea es mala. Hoy nos enseñan que podemos pedirle carros, que podemos pedirle dinero, que podemos pedirle lo que sea, y Él dará a los que le pidan. Pero está hablando de pedir el Espíritu. Si tú aún no tienes el Espíritu, hay que clamar a Dios, hay que rogar a Dios. Necesito de tu Espíritu, dame de tu Santo Espíritu. Hay que rogarle al Señor. ¿Y cómo te das cuenta de que ya lo has obtenido? No es porque te tumba, no es porque te revuelcas, por el amor de Dios. Eso no hace el Espíritu de Dios. No te hace aullar como animal. No te hace hablar en lenguas necesariamente. ¿Cómo sabes si tienes el Espíritu de Dios? Porque reflejas
el Espíritu de Dios. Dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un cambio por dentro es lo que hace el Espíritu de Dios por dentro. Te hace predicar el Evangelio, te manda a predicar el Evangelio. Pero dice Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Buscan las cosas de arriba. ¿Tú en qué cosas piensas? ¿En dinero? ¿En material? Busca las cosas de arriba. Dios te bendiga, hermano. Nos escuchamos el próximo jueves, si Dios quiere. XEMR 1140 de amplitud modulada, transmitiendo las 24 horas del día con 50,000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Madero 1110 Oriente, Monterrey, Nuevo León, México. Radio Esperanza, manantial de música. Hoy tuve que decidir entre la leche y el huevo. También entre la luz y el teléfono. Mis papás tuvieron que escoger entre mis zapatos y mi uniforme. Hoy tuvimos que decidir entre el jarabe para la tos y el antibiótico que le recetó el doctor. Juntos podemos cambiar esta realidad. Firma la iniciativa para subir el salario, para que nos alcance a todos. Acércate al PRD en tu municipio o visita nomealcanza.org. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2016. El premio al primer lugar es de 150,000 pesos. La recepción de proyectos concluirá el 4 de abril del 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Para mayor información, visita el sitio www.cefp.org.